Amigos, ¿qué tal? Nuevamente estamos en un programa de Paradigmas, como siempre, llegando a ustedes a través de la señal y de la producción desde Cable Andino para todo el país. Bueno, el día de hoy tenemos un programa bastante interesante, un programa que está referido a empresas, pero también está referido a lo que son aquellos factores que en general dinamizan las empresas por sobre todo. Más que la maquinaria, más que el know-how, más que el conocimiento, finalmente son las personas las que hacen las empresas, las personas las que hacen las organizaciones, las personas las que hacen todo tipo de comunidades y sociedades humanas. Son las personas, pues, digamos, lo fundamental en toda organización humana. Y para eso vamos a conversar el día de hoy respecto a gestión del talento. Y estamos, y me place enormemente tener acá a Víctor Flores de Vincent Consultores, que pues estamos para conversar acá, Víctor, de este tema tan interesante y tan importante para nuestras empresas de cualquier tamaño, ¿no? Chicas, grandes, medianas, en fin, y un tema muy descuidado en el país, ¿verdad? El tema de los seres humanos, las personas, el talento humano. Tú tienes varios años trabajando en Vincent Consultores, Víctor. Vamos a empezar para entender un poquito, primero escuchando tus primeras palabras, tus primeras percepciones y apreciaciones respecto a este maravilloso tema como es la gestión del talento. Buenas tardes ante todo. El gusto es mío estar acá en tu programa. Básicamente, gestión del talento humano, las ideas que yo traigo de estos temas nacen de la formación que yo tuve en la Universidad de San Pablo de Arequipa, donde yo recibí una especialización de administración de personal y también un diplomado de doctrina social de la Iglesia, donde me llegaron a hacer entender que la parte formacional, la parte ontológica, la parte filosófica del ser humano, dentro de nuestro día a día en el mundo laboral, algún día se proyectan. Cuando uno tiene la capacidad de decir cuánto uno está rindiendo en el trabajo, viene mucho de cuánto uno está viviendo desde lo interior hacia lo exterior, ¿no? Entonces, personas empresarias se quedan con las mejores personas en su empresa porque no solamente ven en la persona una técnica o una capacitación o una formación académica, sino también ven el lado humano, ven en sus habilidades sociales. Y eso en el mundo empresarial, en este siglo XXI, como que se ha estado perdiendo el norte en algunas empresas y no se da la importancia necesaria, ¿no? Entonces, lo cual limita a una visión en básicamente el área de recursos humanos que se maneje de una manera tipo una hoja de ruta, ¿no? Para que el trabajador se sienta más satisfecho dentro de una empresa, ¿no? Porque se ha descuidado, Víctor, el tema de los seres humanos, ¿verdad? O sea, las empresas Así es. invierten en maquinaria, invierten en no sé, pues en herramientas, invierten en transporte, pero invierten muy poco en seres humanos, ¿no? O sea, los seres humanos han quedado, por lo menos en el país, en una segunda o tercera posición, cuando en realidad, desde mi perspectiva, los seres humanos son aquellos que en verdad ponen los cimientos de una empresa, ¿no es así? No hay que olvidarnos que dentro de una empresa, el área de marketing, publicidad y recursos humanos, como te comento, en el siglo XXI son pilares actualmente que desarrollan en las empresas un factor humano muy fuerte. Entonces, llamamos factor humano al desarrollo motivacional, al desarrollo de los perfiles de los puestos, la línea de carrera del trabajador, que eso incentiva y motiva al trabajador a ser más empeñoso en su trabajo, más capaz de realizar misiones o solucionar problemas más congruentes, más difíciles, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay todo un tema que muchos empresarios piensan que, si bien es cierto, es bueno todo el tema de recursos, de las técnicas, de los ambientes, pero al final los que mueven todo eso son las personas, ¿no? Claro, porque es el principal factor de desarrollo, ¿no? Es el principal factor, ¿no? Y aparte, es bueno tener esa conciencia con los empresarios de hacia dónde enfocar ese lado de factor humano para fortalecer las empresas, ¿no? Pero tú has mencionado algo muy importante, Víctor, que es básicamente un tema de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, de alguna manera la persona refleja en un trabajo, digamos, mediocre, o un trabajo no muy bien hecho, que en verdad o no está satisfecho, o bueno, independientemente de sus capacidades, ¿no? Supongamos que está capacitada para ese trabajo, pero no hace un excelente trabajo, porque usualmente o está mal pagado, o está insatisfecho, o está cansado, o los horarios del trabajo desgastan, en fin, ¿no? O sea, son temas internos fundamentalmente, ¿no?
Y es bien cierto, ¿no? Pero yo creo que nace de la reflexión de los empresarios que se den cuenta que si eso es muy importante dentro de un trabajador, ¿por qué no se desarrolla mucho, ¿no? Entonces, de frente, muchos de los gerentes o administrativos de empresas suelen mirar el currículum de la persona, ve tu experiencia, ve los años que has laborado en una empresa, los estudios, y a manera de una supuesta intuición, llega a la conclusión, esta es la persona que quiero para mi trabajo. Pero en la entrevista no sale si eres una persona que trabaja que trabaja en equipo, que tiene habilidades sociales, que lo interno se manifiesta en lo externo. Entonces, la señorita de repente, como ejemplo, me cayó bien porque tiene una buena sonrisa, escucha mis preguntas y les da solución, pero más allá de la intuición, en el área de recursos humanos se pide estrategias con test, con evaluaciones, cosa que los perfiles son totalmente alineados al puesto de trabajo, ¿no? Entonces, y no hay el famoso problema de la rotación de personal. Entonces, muchos empresarios se quejan, ¿no? Entonces, me pareció buena gente, me pareció que era la persona adecuada, ¿no? Pero duró 2 meses, duró 4 semanas. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Puede ser el empresario, estoy evaluando mal, o de repente me llevé mucho por la intuición. Entonces, y actualmente el área de recursos humanos, que actualmente ahora se llama gestión del talento humano, entonces hace que haya herramientas de evaluación más completos para que la famosa rotación no exista, ¿no? Pero el empresario promedio, Víctor, ¿es consciente de que, digamos, de alguna manera él es en gran parte responsable de esa rotación de personal o responsable de ese trabajador que no se siente a gusto? ¿Se da cuenta? Porque, por Dios, el empresario promedio, desde mi punto de vista, he visto a muchos empresarios que ni siquiera perciben eso, no se dan cuenta. Yo creo que el empresario nació de cualquier persona que tiene sus sueños y dice, yo quiero hacer mi empresa de distintos rubros, y él dice, ok, voy a juntar mi dinero, mi sueño algún día se va a realizar, y en ese realizar el sueño que se vuelve empresa, entonces las herramientas para identificar cómo quiero que mi empresa poco a poco vaya surgiendo, entonces pasa por un tema de formación. El éxito de los empresarios pasa por un éxito de la formación académica constante. Entonces, si bien es cierto, en mi empresa tengo muchos rubros o áreas que fortalecer, pero el empresario es el primero que dice, si yo no me fortalezco, entonces, ¿cómo voy a fortalecer a los demás que necesitan de mi apoyo? Pero es solamente un tema de formación, digamos, o es un tema también intrínseco al empresario como persona. Yo supongo que un empresario que de alguna manera no siente que el ser humano tiene una valía o no ha sido formado, por ejemplo, en un hogar en el que se le enseñe que el ser humano tiene un valor por sobre todo, más que el dinero, más que otras cosas, no sé si un empresario no formado de una manera distinta y viendo que posiblemente lo material o lo económico tiene mucho más dinero, mucho más importancia, no sé si lo juzgará así. ¿Qué crees tú? Bueno, el perfil de un empresario tiende de muchas aristas por donde haberse formado para llegar al estatus que supuestamente él quiere, ¿no? Entonces, la parte formativa, si bien es cierto, viene desde la casa, viene desde la parte familiar, pero no quiere decir que por un tema, de repente, una familia disfuncional, no quiere decir que él quiera seguir cumpliendo ese sueño, ¿no? Entonces, hay carencias que le hacen que su personalidad sea muy especial cuando va a dirigir, cuando va a gestionar, pero el sueño sigue como empresario. Entonces, la capacidad es necesaria para el empresario, para el trabajador, en la misma línea. Entonces, si tú formas lo de adentro como inicio, entonces lo demás va a ser más fácil que llegue a ti, ¿no? Entonces, ¿cómo así va a llegar? Entonces te piden capacitación, las ansias de saber más, entonces está por medio de leer un libro, saber más por internet, meterse a un curso de especialización, diplomado, maestría, doctorado, lo que sea, pero hay esa necesidad de cubrir ese espacio del saber, ¿no? Entonces, mientras yo tenga esa capacidad de decir, yo quiero saber más, entonces, y tengo que buscar entes formativos que ya lo hacen, ¿no? Entonces, hay distintos entes que forman de una manera muy básica, de una manera más especializada. Entonces, yo tengo que tener la capacidad y el discernimiento de decir hacia dónde yo me voy a formar para tener más sabiduría. Entonces, porque finalmente se trata, y aquí vamos a romper un paradigma, Víctor,
en poner nuevamente la responsabilidad del éxito de una empresa sobre el empresario, fundamentalmente, más que sobre los colaboradores, ¿no? Amigos, estamos conversando con Víctor Flores, vamos a hablar justamente de este tema y vamos a retomarlo, pero vamos a hacerlo luego de una breve pausa comercial a la cual entramos a continuación. Gestión de talentos es el tema que nos convoca el día de hoy, pero hoy estamos conversando con Víctor Flores, consultor de Vincent Consultores. Víctor, la responsabilidad del empresario, nuevamente recolocar al empresario en el centro de la responsabilidad y en el que asuma su propia responsabilidad, ¿no? Porque no sé si todos, pero una gran parte de empresarios suelen culpar de los fracasos empresariales a su personal, al clima, no sé, a la ausencia de ventas, pero muy pocos suelen volver a mirar hacia adentro, hacia sí mismo, y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo mal, no? ¿Cómo ves tú el tema de la responsabilidad empresarial? Un poco para acotar, hay una coaching española que se llama Pilar Jerico, que habla sobre el liderazgo intermedio. Entonces, ella dice que los gerentes o empresarios tienen que tener un liderazgo intermedio que consiste en la capacidad de gerenciar y gestionar todo lo que quieres a futuro de la empresa, pero por medio desde las personas, ¿no? Entonces, todo lo que es motivación, todo lo que es capacitación, beneficios e incentivos, o sea, son tipo 4 hermanos que se juntan y dicen, si no estamos juntos, la casa no va a salir del todo bien. Entonces, cada uno se va a disparar por su lado, va a hacer cualquier cosa, pero no va a trabajar junto. Entonces, si este gerente o empresario tiende a que la filosofía es motivación, beneficios, incentivos y capacitación dentro de una persona, entonces eso hace entender que es un líder por un lado emocional, entonces que quiere lo mejor no solamente para él, porque trabaja con personas, sino también la orientación de la empresa va a ir de la mano, porque va a decir, ok, estoy logrando mis objetivos porque la gente me está apoyando, entonces ya no le voy a echar la culpa como tú me dices, porque yo ya he entendido que si yo no trabajo la parte emocional y la parte de recursos humanos dentro de los colaboradores, entonces todo lo demás simplemente es para la famosa producción mensual. Entonces, ¿cómo quiero llegar al mes? Con mucha productividad. Si trabajan 18 horas, si no les pago incentivos, si no tienen un seguro, entonces no. Para mí ahorita no es importante eso, o sea, a mí se me logró esforzarme mucho para tener este capital y sacar esta empresa, pero yo no necesito ahorita cubrir esas necesidades de los trabajadores que me la piden. Me la piden, pero no es importante porque al final llegó mi utilidad a fin de mes. Entonces puede haber subido 10%, puede haber bajado 5%, pero va a volver a llegar, ¿no? Entonces, y esa es la mirada, Víctor, de muchos empresarios, que basados en ese egoísmo, porque acá también tenemos que hablar de valores. Los valores, digamos, son transversales a las empresas, ¿no? Implícitos o explícitos, pero finalmente son los que mueven las empresas, ¿no? Así es. Todas las de motivación, y tenemos que entender que la gente tiene que estar motivada porque tiene que estar contenta también. Un trabajador contento trabaja muy bien. Así es. Y aparte, los jefes de área o empresarios tienen que ser modelos en todo sentido. La famosa palabra, tienen que ser integrales. Entonces, la forma integral desde la parte humana, desde la parte empresarial, desde la parte de proyección social. Entonces, siempre tiene que el colaborador ver a su jefe de área o empresario como jefe y dice, yo quiero ser como él. Entonces, él es humanamente muy desprendido, él comprende mis problemas, él soluciona que la empresa sea más socialmente activa frente a una comunidad, él nos capacita, él nos motiva, nos da beneficios. No serán muchos, pero me está dando algo, ¿no? Entonces, y yo llevo esa reflexión a mi casa, porque al final las personas que trabajan en las empresas no viven en islas. Entonces, las personas viven en entornos laborales y va del trabajo cansado, ¿no? Entonces, claro. y puede llegar de un estrés muy fuerte. Entonces, me cargaron mucho el trabajo, mi jefe nunca me dijo lo bien que estaba haciendo el trabajo, o no me corrija de la manera más adecuada, o no me dice que estoy fallando para ser mejor. Me deja así nomás.
Entonces, y esa carga la llevo a mi casa y mi familia se consterna y me dice, ¿qué te pasa, no? ¿Por qué estás tan estresado, tan alterado? Entonces, tú saliste con otra perspectiva del trabajo, ahora mira cómo vienes, ¿no? Entonces, y el famoso estrés llega por las famosas multifunciones que las empresas actualmente quieren en todos los perfiles, que no está mal, pero está bien que las personas tengan muchas funciones por las capacidades y talentos, pero también esos talentos y capacidades tienen que ser recompensadas, por supuesto, ¿no? Reconocidas. Claro. El empresario tiene que darse cuenta de que él construye riqueza en conjunto, ¿no? No es él el único que construye riquezas y el capital, digamos, no es el único factor de riqueza, ¿no? Porque muchos empresarios dicen, bueno, es el capital, el dinero que me presté del banco, son mis maquinarias, pero quienes construyen riqueza son en verdad sus empleados, los colaboradores junto con él, ¿verdad? Así es. De hecho, que es importante lo que tú comentas y al final, como se dice la frase, hay que jugársela por los trabajadores. Claro. Hay que jugársela, pero el jugársela es tener un entorno de empresarios o personas o revistas o información o formación que te dé todo este tipo de formación o de información. Entonces, qué importante es el factor humano en la motivación de una empresa, ¿no? Y hablando de formación justamente, Víctor, las universidades nuestras se han quedado un poco escasas respecto a esa formación humana, ¿verdad? O sea, son una formación técnica básicamente, y incluso a veces mucho más en áreas de ingeniería, ¿no? Que a veces solamente es eminentemente técnica, ¿no? Pero la parte humana, la parte social, la parte de interacción, la parte de convivencia, se pierde, se olvida o se deja de lado, ¿no? Más del 60% de las universidades peruanas, tanto estatales como privadas, en el siglo XXI han tenido una tendencia a armar sus mallas curriculares de una forma totalmente técnica, como tú mismo lo dices, y la parte del desarrollo humano no llega a la persona, no llega al estudiante, no sale maduro. Un poco para que entiendas, la palabra profesional viene de latín profesión, que significa la madurez del estudiante más los conocimientos adquiridos dentro del aula superior o máter, ¿no? Entonces, hay una tendencia de que esa palabra profesional ya no se está cuajando como debería. Entonces, sale el estudiante con mucha técnica, tercio superior, quinto superior, becado, pero cuando lo ponen a un trabajo en equipo, a que solucione conflictos a nivel emocional con sus trabajadores porque se están peleando, porque no se entienden, porque son de distinta personalidad, tira la toalla, le grita, se altera, hasta puede tener arranques muy, muy fuertes. Entonces, lo que yo siempre he estado reflexionando es que sí se debería juntar no sé, de repente la asamblea de rectores o de repente un congreso de universidades a nivel regional, entonces identificar que el factor humano dentro de la malla curricular tiene que darse, porque si no, ¿cómo va madurando un alumno? Porque sería volver al concepto original de las universidades, ¿no? Esa formación integral, y primero como ser humano y luego como ser técnico, ¿no? O sea, como alguien que hace, ¿no? Primero es el ser, el ente, ¿no? Universitas, como dicen, ¿no? El aula del saber, ¿no? Entonces, el saber verdadero que forma, ¿no? Entonces, ese fue el concepto de la palabra universidad. Entonces, es un ente formador que te lleva hacia la verdad. Entonces, hacia la verdad de qué? De la profesión que tú quieres escoger. Entonces, las profesiones están ligadas siempre a la sociedad. Entonces, no puede ser una persona o un profesional que solamente termine sus carreras para sus beneficios personales, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con la formación que le está dando cada universidad. Y tiene que ver mucho, me parece, Víctor, también con el tema de los modelos en los cuales estamos insertos, ¿no? O sea, el modelo económico, el modelo social en el cual estamos privilegia, digamos, la riqueza a costa de otros, ¿no? O sea, digamos, la parte ética se va perdiendo. Tú debes saberlo muy bien porque también estás vinculado al tema de la espiritualidad, la religiosidad, algunos movimientos religiosos, que se está perdiendo ese tema de ética y se está dando demasiada importancia al tema fundamentalmente de lucro, ¿no? Fundamentalmente dinero, a costa de lo que sea, ¿verdad? Así es. El romper paradigmas, un poco que dice tu programa, significa en que las universidades tienen que dejar de lucrar, simplemente, entonces, y tienen que ser entes formadores. Entonces, veamos muchas mallas curriculares y tú ves que efectivamente muchos cursos ya no deberían estar dentro de las mallas curriculares, ¿no?
o la ausencia de muchos cursos necesarios para la madurez personal. Entonces, ya al no haber ese ensamble entre lo formacional y lo técnico, entonces el boom de seminarios o talleres de oratoria, liderazgo, habilidades sociales, muchos que tienen la conciencia que les falta tener ese tipo de talleres, entonces se meten porque hay la ausencia que nació de la universidad. Que debería estar ahí, ¿verdad? Pero estamos conversando con Víctor Flores de Vincent Consultores. Amigos, vamos a entrar a una nueva pausa comercial y volvemos nuevamente a hablar de gestión del talento humano aquí en Paradigmas. Gestión del talento es el tema que nos convoca el día de hoy, por ello estamos conversando con Víctor Flores. Víctor, las empresas suelen ser aquellos espacios, aquellos ámbitos donde en general la mayoría de seres humanos pasamos la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Así es. ¿No deberían ser un lugar que sirvieran al desarrollo humano y no como se ve comúnmente un lugar donde la gente se frustra, reniega, se hastía, en fin? ¿Cómo darle una vuelta? ¿Cómo reformular el tema del desarrollo humano en las empresas, Víctor? Yo partiría desde las funciones que tiene el administrador. Entonces, el administrador está absorbiendo mucho el área de recursos humanos. Dentro de empresas pequeñas y medianas, el área de recursos humanos lo absorbe el administrador por un tema de costos. Entonces, el poner una persona que seleccione personal, haga capacitación, cree los modelos de incentivos y beneficios de una empresa, entonces genera un costo. Y ese costo hace el empresario intermedio y pequeño, dice, mejor que lo absorbe el administrador. Entonces, dentro de la formación del administrador, esto que yo te estoy comentando no está del todo especializado. Entonces, tiene lo básico que es, ok, voy a reclutar a una persona, voy a tratar de identificar cuáles son los beneficios y capacitaciones que necesita el trabajador, pero no se especializa en ese rubro exactamente o área, porque tiene mucho tema administrativo que gerenciar internamente. Entonces, el tema de planillas, el tema que el personal, rotación de personal y muchas otras funciones. Entonces, se queda en un ámbito casi, digamos, mecánico, ¿no? Administrativo puro, ¿no? O sea, no de gestión, ¿no? Sino, bueno, papeles, sí, formatos, ¿no? No, y yo cuando converso con muchos administradores les pasa eso. Entonces, ¿cuáles son las nuevas tendencias para que tu personal sea no tenga mucha rotación? Entonces, hay la evaluación de 360 grados que lo adquiere el área de recursos humanos, son test, son dinámicas, son evaluaciones que son como más de 4 evaluaciones para que ese trabajador se quede en la empresa. Entonces, ¿cómo se reduce todo este grupo de herramientas para que el trabajador no se rote? Se reduce en una simple entrevista con tu currículum en la mano y que vas bien presentado y le dices a tu entrevistador, soy yo, con ese papelito. Entonces, por eso el trabajador se siente desmotivado, porque, o sea, la carga del administrador, o sea, no ayuda mucho a que ¿cómo se puede decir? Se desdoble en dos personas el administrador, vea la parte administrativa y vea la parte de recursos humanos. Entonces, actualmente muchas empresas consultoras, me incluyo, entonces estamos complementando servicios de recursos humanos porque es necesario que el empresario entienda que si no puede contratar a una persona permanentemente en recursos humanos, la asesoría que nosotros damos es para hacer los diagnósticos de qué está fallando. Sería como una tercerización, ¿verdad? O sea, hacerlo de esa manera. Así es. Porque no le va a dar la capacidad en costos. Entonces, y el empresario tiene que entrar en capacitación en estos rubros, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de formar a gerentes y darles una nueva hoja de ruta, pero basada en las personas, en la motivación y en el área de recursos humanos. Entonces, que hagan planes anuales en temas de presupuestos para capacitación, actividades de confraternidad, toda la parte de beneficios y ir pensando con todas las áreas qué se va a hacer con toda esta nueva propuesta, ¿no? Porque finalmente un ser humano feliz,
Víctor es un ser humano usualmente productivo, ¿verdad? O sea, Así es una inversión, en verdad, hay una buena inversión, invertir Así en las es. personas, ¿no? Sí, y tenemos, por ejemplo, el modelo de Wong, ¿no? Entonces, Claro. el modelo de Wong es una persona que permanentemente está capacitada, tiene su curso. ¿Por qué tiene su curso, su noche de gala? Porque los talentos de las personas también se pueden demostrar en otros ámbitos del trabajo, ¿no? Y esos ámbitos distintos fuera del trabajo hace que las relaciones interpersonales mejoren. Entonces el trabajo en equipo se fusione. Ya conozco no solamente a mi amiga cajera que lo hace muy bien, sino también sé que canta, sé que tiene otras habilidades sociales, Que es un ser humano, que es ¿verdad? un ser humano y necesita sentir y necesita expresar lo que normalmente tiene que sentir y expresar. Entonces, Pero también tiene que ver en la gestión del talento, Víctor, entiendo, en la colocación, digamos, del personal idóneo en el puesto idóneo, ¿verdad? así es, el famoso perfil del puesto, ¿no? Entonces, los perfiles del puesto tienen que ser estructurados. Actualmente hay una tendencia que es perfil del puesto basado en competencias, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? O sea, que se identifica los talentos de las personas, las capacidades técnicas del postulante y sus habilidades sociales, ¿no? Entonces, Para que dé exactamente en para el que puesto que tiene que estar, exactamente ¿no? al engranaje del área donde el trabajador se va a sentir por un lado satisfecho y por otro lado va a brindar al 100% en eficacia y en eficiencia, ¿no? Entonces, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si ese tipo de evaluaciones no parte de un buen reclutamiento y selección con los administradores o con los gerentes, va a haber una rotación muy alta de personal. Pero yo supongo que para esto, para iniciar todo este proceso de reclutamiento, selección, de colocar a las personas idóneas en los puestos idóneos, habrá primero que encontrar un empresario dispuesto a eso, un empresario que tenga esta perspectiva, esta mirada del talento humano, ¿no? Así es. De hecho que es difícil que muchas cosas el empresario entienda que ya las empresas necesitan tener como estrategias, como aliados, pero no es difícil. Hay personas que te escuchan, hay empresarios que sí, hay otros que te dicen, qué interesante, muy formacional, pero no tengo presupuestos, conversamos el próximo año, mira, voy a tomar esta parte, pero no el paquete completo porque no me alcanza la plata. Entonces, no es necesariamente de un tema de plata, sino es un tema de conciencia de que el factor humano si se mejora, entonces la producción va a llegar para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es para todos? O sea, todos van a tener lo que siempre añoraba un trabajador: planilla, actividades de confraternidad y muchas otras necesidades motivacionales y laborales también. ¿Y cómo cambiar este paradigma del empresario, por ejemplo, que dice que no tiene dinero pero está viajando a China, a Japón, tiene sus hijos en departamentos de lujo, tiene el carro último modelo? ¿Cómo cambiar esto? Y a la vez tiene a sus empleados mal pagados, mal motivados, sobreexplotados. ¿Cómo cambiar? O sea, porque ahí estamos entrando ya, Víctor, al tema empresarial pero humano también, ¿no? Cómo romper este círculo vicioso para mí de la codicia, en la cual uno no comparte y todo lo que lucra, se lo lleva el empresario. ¿Cómo finalmente romper este concepto marxista de la plusvalía? Como dice la frase, ¿no? La gota que cae en la roca y la va lacerando, algún momento va a ser hueco, ¿no? Entonces, siempre hay que seguir intentando. Entonces, se ha demostrado que de 10 personas que, por ejemplo, yo he formado, entonces 5 o 6 tienen la tendencia a cambiar, ¿no? O sea, tendencia, pero de que han cambiado son 2 a 3 nomás. O sea, pero ese es un constante desempeño de que las personas tienen que seguir formándose, abrir su mente, ser muy dóciles y yo creo que también pasa por un tema de amigos. Entonces, los amigos se van contagiando lo bueno y lo malo. Entonces, yo veo un amigo exitoso y se contagian desde la parte negativa. Entonces, ¿cómo eres exitoso? ¿Pagándoles menos? Sí, yo también. Entonces, sigamos igual y somos amigos. Pero hay gente que va a romper ese paradigma, que se encuentra con un empresario humano, con un empresario que solamente ve la parte lucrativa. Entonces, y le va a decir, oye, ¿y por qué les tienes que dar tantas actividades para que se motiven? ¿Por qué los capacitas tanto? Entonces, si estás perdiendo dinero, ¿no? O sea, pero a nivel de la famosa responsabilidad social empresarial, esta empresa gana más prestigio frente a una sociedad. Claro. Entonces, si el otro lo va a mirar con recelo, le va a decir,
qué tonto, ¿no? No creo que sea tan necesario esa parte de apostar por las personas. Entonces, porque sería bueno tener un enfoque de rentabilidad un poquito más amplio, ¿no? O sea, la rentabilidad no viene solamente por el tema económico, viene por el tema social, por el tema humano. O sea, ya tú puedes ganar mucho dinero como empresario, pero de repente tienes un enorme lastre que arrastras de explotar a tus empleados, además tienes pésimas relaciones con ellos, cuando tú llegas al lugar de trabajo inmediatamente todos se ponen a la defensiva, socialmente eres una persona que no está bien vista. ¿De qué rentabilidad hablamos entonces, no? Así es. Sí, no la vemos de una manera más integral, ¿no? Sí, y aparte la sociedad tiene que beber de lo que está disfrutando una empresa, entonces beber de su logro, y el logro de la sociedad también es importante. Entonces hay empresas que ya han llegado a tener sus fundaciones, sus ONGs, porque identifican que se tienen que jugar con la sociedad. Eso es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera la empresa debiera retribuir lo que obtiene de la sociedad, ¿no? Porque la empresa obtiene lo que tiene porque lo obtiene de las personas que compran sus productos, lo obtiene de la comunidad. Los empresarios se han olvidado de eso, la mayoría. Dicen, no, piensa que por magia están haciendo dinero, pero están haciendo dinero porque la gente de la sociedad, de la comunidad a la cual ellos se deben, les está comprando. Y la sociedad ha permitido que estén acá, ¿no? Entonces, exactamente, permite su existencia, ¿no? Permite su existencia porque hay algunos bienes y servicios que la persona necesita cumplir, ¿no? Entonces, pero la pregunta es hasta dónde está cumpliendo el empresario, ¿no? Okay, y estamos rompiendo justamente un paradigma importante allí. Estamos conversando con Víctor Flores, estamos aquí en Paradigmas, gestión del talento humano es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a conversar, vamos a continuar esta linda conversación, luego una breve pausa comercial, a la cual entramos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Víctor Flores sobre gestión del talento. Víctor, ¿cuál es la forma, digamos, o cuál es la metodología, cómo se hace, cómo se va gestando, digamos, este talento humano en las empresas? ¿Cómo, digamos, desde tu perspectiva profesional tú vas, digamos, haciendo este avance, en todo caso, esta conquista, digamos, por el ser humano en las empresas? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo es que trabajas? Yo ya he llegado a identificar que si no se parte de lo interior hacia lo externo, entonces simplemente va a ser una capacitación técnica y simplemente se queda en una parte de capacitación, más no de formación. Mucha información, te puedo hablar sobre cuadros de cómo motivar, sobre técnicas de cómo mejorar el clima laboral, pero al final volvemos a lo mismo, es simplemente información. Claro. Entonces, lo que yo estoy enfocando desde mi metodología es la siguiente. Yo tengo 5 ejes de formación. El primero es desarrollo humano integral. Entonces, que forma desde lo más ontológico la persona, la parte emocional, la parte de la famosa inteligencia emocional, las habilidades sociales, la parte del desarrollo humano que tiene que estar reconciliado desde tu pasado. Entonces, deja de vivir de tu pasado. Entonces, hay cosas que te marcaron muy fuerte, la educación, la separación de tus padres, o a la viceversa, ¿no? Entonces, tener una buena familia, tener unas buenas amistades, genera una persona socialmente activa, ¿no? Estamos hablando en todo caso de trabajos en paralelo, trabajo individual, porque ese trabajo es individual, ¿no? Psicoterapéutico, y un trabajo grupal, digamos, como empresa, ¿no? Sí, porque en las dinámicas, por ejemplo, en este primer indicador, van saliendo cómo es la persona a nivel individualista, a nivel de habilidades sociales, a nivel de desarrollo personal, a nivel de autoconocimiento. Entonces, yo en el primer indicador le pregunto cosas muy básicas que a veces no se responden. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus dones? Entonces, no entienden bien cuál es la diferencia entre un don y un talento. Entonces, señor Víctor, mejor me quedo con mis virtudes, pero tengo más defectos. Entonces, más rápido te puedo decir defectos que virtudes. La persona que se mira siempre mal a sí misma, ¿no? Así es, entonces una perspectiva negativa. Entonces, y después trato
motivación personal y laboral, que es totalmente distinto. Entonces, una persona tiene que tener su motorcito para hacer todos los días lo que hace. ¿Por qué como? ¿Por qué quiero salir adelante? Claro. ¿Por qué quiero trabajar? Entonces, Tiene que tener un sentido en su tiene vida, que tener una esencia, ¿no? Claro. Una motivación intrínseca, ¿no? Entonces, pero en lo laboral hay algo que también me motiva, ¿no? Que es muy válido, como muchas personas me lo dicen. Yo trabajo por mis hijos. Pero si vas a trabajar por tus hijos, entonces primero motívate muy bien personalmente, ¿no? Entonces, anda con una buena cara, reconcíliate con tu pasado, entonces identifica tus talentos y capacidades para que las pongas al servicio de una empresa. Entonces, después trato el indicador de clima laboral y trabajo en equipo. Entonces, ya me conocí, ya sé cómo es mi motivación y la motivación que necesito en mi trabajo, y ahora con estas dos, ahora voy a ir a un mundo laboral para hacer trabajo en equipo y generar un clima laboral. Entonces, y el cuarto indicador es ética profesional. ¿Qué quiere decir la ética profesional? Que cuando yo llego a esa empresa, todos han aportado con sus talentos, con su motivación, con su trabajo en equipo, y se ve armoniosamente una empresa trabajando de una manera muy empática, ¿no? Entonces, y al final el último indicador es responsabilidad social empresarial. Que ya es un indicador bien externo, ¿no? Así Digamos, es. hacia la comunidad. Entonces, general, ok, ¿no? ya estamos trabajando muy bien como hermanos, somos una familia, como dice la frase, ok, ya. Esta familia, ¿cómo va a ayudar a la sociedad? De alguna manera. Entonces podemos pintar una casa, podemos donar algunas cosas, desde 5 soles hacemos una bolsa y le entregamos mensualmente a un abuelito que necesita unos medicamentos o alimentos básicos de una comunidad muy pobre. Y no me estoy refiriendo a 100 abuelitos, no me estoy refiriendo a mucha plata que tienen que invertir en la empresa, sino comencemos con unos pilotos, aportemos a 5 personas. A ver. Pero que podría ser incluso, digamos, como un activo para generar un valor adicional a la empresa, ¿no? O sea, Así finalmente es la imagen de la empresa en la comunidad, y yo, digamos, desde mi punto de vista no hay ningún problema en que pongas tu marca, pero estás ayudando, estás haciendo algo por tu Así comunidad, ¿no? Y no solamente es que la proyección social se vea hacia la comunidad, sino contagiar a los demás. Y por ejemplo, yo tengo artículos de ferretería y tú tienes servicios de medicina. Entonces, yo les llevo cemento y fierro, pero tú llévales atención dental, psicológica. Y ya estás aportando, entonces, y vuelvo a decir a lo mismo. Entonces, comencemos por mínimos, comencemos por 5 o 10 personas, ¿no? Entonces, y ver cómo nos va. Entonces, y así te vas a dar cuenta que ya estás aportando a una sociedad. Hay empresas que solamente se han dedicado a 5 o 10 personas, pero ya lo hacen con más de 30 años de generaciones. Alguna vez escuché a un consultor amigo mío decir que quienes aportan más generalmente para proyectos sociales son las empresas pequeñas, y que las grandes se han olvidado, se han apartado del mundo, se han apartado de su entorno y no aportan. ¿Es esto cierto, Víctor? Se está percibiendo mucho, ¿no? Entonces que la empresa pequeña está apoyando más, entonces y el grande, entonces Y el que tiene más dinero, el que tiene más ¿no? dinero no está aportando mucho, ¿no? Entonces yo sugería hacer tipo talleres, ¿no? Entonces talleres abiertos con, no sé, con la Cámara de Comercio o con otras entidades que vayan los empresarios. Entonces sí me ha tocado acá en Huaraz invitar a algunas ponencias que por ejemplo yo di en la Cámara de Comercio y muy poco empresario fue. No sé los motivos, pero posiblemente es por un tema que ya habíamos hablado antes, ¿no? Entonces no es tan importante el área de recursos humanos en una empresa. Entonces mejor háblame de productividad, de almacenes o de otras necesidades que necesita mi empresa, más no voy a escuchar cosas de recursos humanos. Entonces, Y los gremios empresariales tienen una gran responsabilidad, ¿no? Porque finalmente son aquellos que aglutinan, que conglomeran a las empresas, pero que tienen una responsabilidad en el desarrollo de la ciudad. Los empresarios no pueden decir el desarrollo de esta comunidad no me compete a mí, porque sí les compete. Ellos están acá porque nosotros, los ciudadanos, hacemos que ellos estén acá, sí, ¿no? la reflexión del sindicato es los reclamos permanentemente que la empresa no trata de solucionar. Entonces, y se juntan porque dicen, oye, no nos están escuchando. Entonces, juntémonos de una manera más formal, el famoso sindicato, para reclamar frente a la empresa. Si no nos dan, paramos la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo eso se tiene que cortar, por ejemplo, en una pequeña o mediana empresa? Entonces, jamás vas a lograr formalizar un sindicato en una empresa pequeña o mediana, ¿no? Pero si hay una molestia. Claro. Entonces, esa molestia
¿Cómo se mejora? Con la capacidad de abrir una ventana a la formación en recursos humanos del empresario, ¿no? Porque las empresas debieran entender que son un factor importante de desarrollo, ¿no? Una empresa líder en su comunidad es una empresa, por Dios, que va a ser respetada, cuyo gerente o dueño o empresario va a ser respetado como persona, además de como empresario, que puede brindar, digamos, felicidad y alegría a las personas, ¿no? O sea, porque finalmente brinda trabajo remunerado correctamente, y por Dios se puede convertir en un ente de éxito, ¿no? O sea, incorporándose a la comunidad más que aislándose. En la actualidad parece como si los empresarios estuvieran en confrontación, ¿no?, con la sociedad. Sí, ojo que muchos empresarios salieron de ser comerciantes. Entonces, y muchos comerciantes piensan que porque tienen una sucursal más, porque tienen la tendencia a tener más capital para abrir otras unidades de negocio, saltan de comerciantes y se llaman empresarios. Entonces, pero hay una diferencia, ¿no? Y volvemos a lo mismo, el empresario tiene la capacidad de direccionar a las personas y gestionar dentro de una empresa, ¿no? Entonces, fundamentalmente es el tema humano. Así es. Eso es algo que caracteriza, de hecho, a un empresario de un Así comerciante, ¿no?, que lo diferencia. Sí, y muchos se confunden acá, entonces, no, yo soy empresario, entonces, okay. ¿Trabajas mucho por tus trabajadores? No. Entonces, ¿qué eres entonces? Claro. No, soy empresario, pero de otros términos, ¿no? Entonces, de otra naturaleza. De otra naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, las opiniones son diversas, yo escucho a todos, entonces no puedo ir contra sus principios y sus ideales, pero yo estoy acá, y como otros amigos consultores, a seguir remando mar adentro y decir, esto tiene que continuar, tiene que poco a poco ir calando, no solamente en las empresas, universidades y empresas, sino en todo el mundo, ¿no? En general en todas las organizaciones humanas. Todas las organizaciones humanas. Amigos, estamos conversando con Víctor Flores, vamos a entrar a una nueva pausa comercial y volvemos ya con nuestro último bloque aquí en Paradigmas, en el tema que nos convoca, que nos ha convocado el día de hoy, gestión del talento. Volvemos entonces. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Víctor Flores. Este ya es nuestro último bloque, Víctor. ¿Qué hacer? ¿Cómo, desde qué áreas, desde qué ámbitos, desde qué posturas, desde qué roles empezar a buscar que el ser humano nuevamente ocupe un lugar central en las empresas? Yo me puedo dirigir hasta por las redes sociales, entonces tener artículos sobre estos temas, mandarlos a los empresarios. El mismo canal Cable Andino tiene un espacio muy interesante donde este tipo de reflexiones con mucho gusto las puedo ir aportando para que se vaya generando, ¿no? Esa cultura de leer ya algo más interesante en temas de recursos humanos. También podemos hacer seminarios, talleres, conversar y sentarnos con la Cámara de Comercio, con universidades y que siempre que tengan sus seminarios también que hay esta parte de desarrollo humano. Entonces, ¿y los trabajadores qué debieran hacer? O sea, los trabajadores en su rol, digamos, de aquel factor que posibilita la riqueza de una empresa, ¿qué óptica, qué lógica, qué mirada debieran tener? Yo creo que para los trabajadores es netamente una capacitación a nivel emocional y en temas de desarrollo humano para comenzar. Entonces, como que primero tengamos la capacidad de formar estas capacidades en los trabajadores, ¿no? Capacitación emocional y en desarrollo humano. De ahí se van a dar cuenta que hay tanto que descubrir, que necesito motivarme o tener la capacidad de formarme, que van a decir, señor gerente, señor administrador, esto está muy interesante y duró muy poco, ¿no? Entonces, y lo necesitamos, ¿no? Entonces, eso, yo siempre comienzo mis capacitaciones por el tema emocional o desarrollo humano. Entonces, y también ya se complementa con algunos talleres que se puede buscar a nivel de técnicas, ¿no? Entonces, de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, porque finalmente la idea es lograr una convivencia, digamos, saludable entre trabajador y empresario, ¿no? O sea, que se vean como una familia, como tú lo has mencionado, ¿no? Sí, normalmente, por ejemplo, en Huaraz, cuando tú presentas talleres sobre estos temas, no van. Entonces, ¿por qué no van? O sea, porque ya se ha quedado en una cultura huaracina, en el trabajador, que no es necesario. O si es necesario, o cuesta mucho, o no tengo tiempo.
Entonces, No, pero Víctor, a veces cuidado, sucede, ¿no? O sea, a veces sucede que el empresario secuestra el tiempo del trabajador que le corresponde a su tiempo de descanso y así no lo es. hace, digamos, en el tiempo normal de labor, sino está cogiendo tiempo familiar. Eso también es un problema, sí, ¿no? lo absorbe mucho al trabajador y simplemente el trabajador va a dormir porque ya Claro. no le queda otra, está muy agotado, ¿no? Entonces, Víctor, quiero agradecerte mucho por haber estado el día de hoy reflexionando este tema que es tan importante para la producción, para la productividad del país, para los trabajadores y fundamentalmente para nuestros empresarios locales. No sé si tienes tus últimas reflexiones antes de despedir el programa el día de hoy. yo creo que la reflexión final es que si un trabajador entiende que todo nace de una motivación y una buena formación, la técnica va a ser más fácil llevada al trabajo, ¿no? Entonces, y que nosotros estamos inmersos en el mundo laboral para brindar nuestras capacidades y talentos hacia un mundo laboral y social. Entonces, aportar. El tema es aportar. Entonces, yo tengo esto, que soy yo, y yo con todo mi ser integral voy a ir a aportar en una empresa, ¿no? Entonces, y a la sociedad, ¿no? Entonces, y cambiar. Y ojalá que el empresario lo asuma y diga, caramba, este señor está viniendo con toda la intención de aportar y debo de reconocer y ser recíproco en consecuencia, ¿verdad? Así es. Eso es importantísimo. Amigos, hemos estado conversando el día de hoy con Víctor Flores sobre gestión del talento humano, nada más con nosotros el día de hoy. Solamente agradecer, por supuesto, su gentil teleaudiencia y también, por supuesto, al eficiente, múltiple, eficaz equipo de producción que nos acompaña día a día. Les recuerdo el correo electrónico de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com. Con nosotros nada más, como siempre, apostando por nuevos temas, por nuevos paradigmas, por nuevos enfoques, por nuevas formas de ver las cosas. Suerte y bueno, nos estamos viendo en una próxima emisión. Muchas gracias y hasta entonces.